saludo a dos amigos de este espacio libre como el viento. Saludo a Manuel Pedrero y a Kurt Harvard. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vicente. Te saludo igual con mucho gusto desde Comalcalco y también, quien no tenía el honor, pero ahora lo tengo, de también compartir la mesa con el gran Kurt. Así que le envío un fuerte abrazo a los dos y a las órdenes. Gracias, querido Manuel. También saludo con mucho gusto a Kurt Harvard. Gracias por acompañarnos, Kurt. Te mando un abrazo. Un gusto nuevamente, Vicente, estar contigo, la Victoria, y también compartir mesa por primera vez con Manuel. Aquí estamos, el orden. Denme su opinión de esto que acabo de leer, que a mí me parece magistral la forma en que Violeta Vázquez Rojas pone sobre la mesa la transparencia, que es parte esencial de la ética de este periodismo, militante o no. Y creo que ese es el punto de muchos que nos decimos independientes, alternativos, digitales, honestos, transparentes. Mi querido Manuel, pareciera reiterativo, hasta mejor, a lo mejor hasta cansón para muchas personas este tema, pero es más profundo y más relevante de lo que se puedan imaginar de cara a lo que se viene, por ejemplo, para el 2023 y 2024, políticamente hablando, Manuel. Mira, tú ya escogiste la palabra perfecta, que es magistral. Violeta Vázquez, entre otras cosas, considero que es una de las escritoras y columnistas más agudas de nuestros tiempos, muy fina en sus análisis, no solamente en Milenio, sino también en Sin embargo, me parece también que en la revista El Chamuco. La verdad que la letra de Violeta Vázquez Rojas, desde hace ya ¿qué será? Medio año, un año, ha llegado a las redes sociales y ha adquirido cada vez más fuerza entre sus lectores, no solamente dentro de los medios de comunicación, sino la gente que específicamente y estrictamente la sigue a ella, y es debido a esa capacidad de análisis. Mira, yo coincido prácticamente en todo lo que plantea Violeta, y al igual que tú, pienso que no es un tema superfluo, por más banal que pueda parecer el tema de los youtuberos, de los tuiteros, de los facebookeros, de los instagrameros, de los tiktokeros. No, no es un tema superfluo, no es un tema de moda, no es un tema banal. Es un tema muy profundo, porque la profundidad depende de la trascendencia y de la influencia que pueda tener sobre la sociedad, y las redes sociales juegan un papel determinante para que la sociedad no solamente entienda la nueva manera de comunicar a través de las redes, sino también de informarse y de crearse un criterio propio. Para muestra de ello, Sin Censura. Y es que el proyecto de Sin Censura, y permíteme también aprovechar este espacio para felicitarte, Vicente, ha creado, digamos que es la base de una insurgencia informativa. Bueno, más del 50% de los proyectos informativos, noticiosos y políticos en estos momentos en YouTube están directa o indirectamente relacionados con Sin Censura, o fueron emanados de Sin Censura, y el 80 o 90% estuvieron en su momento en Sin Censura. Sin Censura, por ejemplo, es un proyecto semillero, un proyecto de cantera, un proyecto que forma comunicadores, que forma periodistas, que forma analistas, y no lo hace de manera espontánea o por divinidad, no, lo hace porque ha aprendido a hacer un proyecto colectivo y que se apoya justamente en la gente y en la sociedad. En eso coincido totalmente con la doctora Violeta Vázquez. Y bueno, creo que es un debate que está lejos de terminar, debido a que si la oposición está más enfocada en retroalimentar un hashtag como Cállate Palero, bueno, las tenemos muchas de ganar, porque si siguen en eso, poco a poco se darán cuenta de que hay un latente peligro para ellos, y es a través de un decreto de la nueva paraestatal mexicana que va a garantizar internet para toda la República Mexicana. Actualmente, lo estoy viendo en este momento en vivo y en directo, Sin Censura TV cuenta con más de 12,000 espectadores en vivo y en directo. México solamente tiene el 30% de la población garantizada con acceso a internet. ¿Qué pasaría si ese 30%, deja tú que se convirtiera en un 100, sino en un 50, sino en un 60%? He ahí el gran temor. Cuando llegue el Internet a todas las partes de la República Mexicana, ahí ya no somos alternativa, ahí somos la única opción.
Y debo de decir, querido Manuel, que la renuencia a, creo yo, entender incluso esta nueva realidad de la prensa, de los medios de comunicación en México, está no solamente entre esos medios tradicionales y esos periodistas, sino también en los que son considerados pues ya como youtuberos, porque digo, está el caso de Álvaro Delgado, a quien respeto mucho, parte de este programa de los periodistas, Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela, pero escribe, por ejemplo, La decadencia, llaman intelectual a cualquiera bajo firmante y peor, periodista a cualquier opinador. Creo que todos deberíamos entrarle a este debate. ¿Quién tiene la varita mágica? ¿Quién tiene la autoridad para decir quién es periodista o no? Puede ser que algunos seamos muy malos periodistas, pero esa es harina de otro costal. Kurt Harvard, seguramente escuchabas lectura de la columna. ¿Qué opinión te merece esto que compartía? Pues de entrada siempre es un gusto leer todos los textos de mi amiga Violeta Vázquez Rojas, ¿no? Que tiene una agudeza y un temple siempre para desmenuzar los temas y realizar su análisis. Eso de entrada. Y toca un tema medular en su columna en Milenio, ¿no? El tema de los medios, ¿no? Y ahora, supuestamente, pues hay al momento en que están intentando señalar a paleros, ¿no? Cuando durante décadas hemos tenido una prensa absolutamente palera de un sistema político-económico en este país, en otros países, ¿no? Pero eso nunca fue analizado antes, ¿no? Esto siempre fue desde los medios mismos, pues siempre presentado con la fachada de que era una prensa profesional y objetiva, cuando era muy lejos de eso, ¿no? Tú acabas de hacer una pregunta importante. ¿Quiénes pueden decidir, ¿no? ¿Quiénes son los reporteros profesionales y no? ¿No? Y realmente son ellos mismos. Vemos el mismo fenómeno en Estados Unidos, ¿no? Con lo que llamamos legacy media, hay New York Times, Washington Post, etcétera, etcétera, ¿no? Esos reporteros en esos medios se consideran intocables, aunque sus notas estén llenos de errores, como vemos con los reportajes que sacan sobre México constantemente en el gobierno de López Obrador. Pero si uno se atreve a criticar a uno de esos reporteros de Legacy Media, ¡ay, cómo se puede! Ay, ¿cómo se puede? Porque nosotros somos, ¿no? Ellos se autodenominan la prensa seria, aunque muchas veces su trabajo demuestra que son lejos de eso, ¿no? Pero es muy conveniente que desde el poder, ¿no? Desde el poder, ellos definen no solamente qué es una nota, qué es una noticia y no, como bien dice Violeta en la columna, ¿qué hay de más político que escoger cuáles notas vas a poner, en cuáles cosas te vas a enfocar, con qué ángulo te vas a enfocar, cuáles opinólogos vas a incluir en tus programas, en tus mesas? Esto son todas decisiones políticas y todas decisiones basadas en una ideología. Todas, ¿no? Por eso durante años en México eran las mismas personas en las mesas de Televisa y Azteca. Las mismas personas en las que mayormente siguen estando ahí. Y les parece una enorme amenaza que hay medios como Sin Censura, como muchos otros, que están desafiando su monopolio sobre lo que es políticamente expresable, digamos, ¿no? Chomsky lo dijo en su momento. La gran manera de manejar una simulación democrática es tener un rango muy estrecho de debate, pero dentro de este rango muy estrecho tener un debate muy vigoroso, ¿no? Así pues hay un debate vigoroso, hay gente, intercambio de opiniones, pero el rango de opinión es muy estrecho y queda fuera muchas opiniones sencillamente inexpresables, impensables, ¿no? No decibles, ¿no? Y así manejas un sistema de simulación que existió durante tiempo, un sistema de simulación donde personas mayormente desde la capital, muy bien pagados ahí, desde contratos gubernamentales, desde sus propias empresas que recibían más contratos gubernamentales y una larga lista de etcétera, ¿no? Decidían para nosotros
¿Qué era expresable en la radio? ¿Qué era expresable en televisión? ¿Y qué era expresable en los medios escritos? ¿No? Y es exactamente lo que está desafiando todo este muy importante, ¿no?, sistema de medios, lo que se llama medios alternativos, ¿no? Y otra cosa que menciona la doctora Violeta en su columna, ¿no? Si los medios que tienen simpatía con la 4T están ganando públicos grandes, pues, ¿por qué están ganando públicos grandes? ¿No? ¿Qué están diciendo que no se está diciendo en otros medios? ¿No? Es decir, los otros medios se quejan, ¿no?, de esos nuevos medios, pero ¿por qué ellos están perdiendo público? ¿No? Vemos otra vez el mismo fenómeno en los Estados Unidos. MSNBC, CNN, ¿no?, están perdiendo market share, están perdiendo público drásticamente. Mayormente lo que ven MSNBC y CNN son personas mayores a 50 años. Los jóvenes ya no están viendo esos canales porque los ven sesgados, ¿no? Entonces, en lugar de quejarse, ¿no?, si ellos supuestamente están tan a favor de un sistema de mercado, ellos podrían estarse preguntando, ¿por qué están perdiendo mercado? ¿Por qué? ¿Por qué la gente ya no les cree? ¿Por qué la confiabilidad en los medios de comunicación en México y en Estados Unidos es tan baja? ¿Por qué la gente no le cree a Televisa? ¿Por qué la gente no le cree a los medios grandes? ¿No? ¿Por qué hay una crisis en los medios? ¿No? En lugar de echar la culpa a otros, llamarles paleros, bla, 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 porque ellos han provocado una crisis donde no pueden vivir, donde no pueden subsistir sin chayote, o no pueden subsistir tan bien, ¿no? Es decir, la crisis en los medios es una crisis que ellos han provocado por su propio sesgo, por su propia ceguera, por su propia insistencia en dejar fuera a otras opiniones. A mí me gustaría ver mesas de análisis siempre con alguien de un sindicato, siempre alguien, un representante indígena, es decir, todas las voces que nunca aparecían en esos medios, ¿no? Y por eso, pues claro que pues, la gente ya no les cree. Culpa de ellos, digo yo. Pues yo voy a dar mi opinión. Leí los tweets de Daniel Sanjeado, el personaje de TV Azteca detrás de Los Desechos, este segmento de pitorreo, tipo mangas del chaleco, además, faltos de creatividad en TV Azteca, y escribió hace unos días: a un sector que se siente radical le molestó mucho que en mi nota del viernes, o sea, hace una semana, mencioné a paleros, charlatanes e improvisados, y su máximo insulto fue esclavo de Ricardo Salinas. ¿Cuántos de esos quisieran vivir en mis condiciones de esclavitud? No se pasen. Llega hasta mi timeline el lloriqueo de un charlatán, o sea, su servidor, que anda queriendo hacerle chantaje emocional a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Celebro que muchos ya se empiezan a dar cuenta de que los advenedizos le hacen mucho daño a cualquier movimiento. Yo nada más pregunto si Daniel Sanjeado incluyó en su segmento de Los Desechos de Javier Alatorre a Irving Pineda, que pasará a formar parte de esa lista con letras de oro del quién es quién en las mentiras de la semana, y me refiero al corresponsal de esa empresa para la que trabajan, o si Sanjeado y TV Azteca fueron de los que criticaron, por ejemplo, esta portada de la revista Hola de hace algunos años, o de los que en algún momento dieron una cobertura, un trato a la noticia similar, porque ¿con qué autoridad moral lo llaman a uno charlatán, improvisado, palero, desde medios como TV Azteca? Mire, me encontré esta portada de la revista Hola. A punto de terminar el mandato de su esposo Felipe Calderón, analizamos las claves de su popularidad. Margarita Zavala, la primera dama que supo ganarse el corazón de México. No. Qué cosas, ¿no? Ahí se las dejo. Se las dejo de tarea, nada más para que evalúen el nivel de su hipocresía. Bueno, fíjese, esto lo voy a poner sobre la mesa, querido Manuel Pedrero, querido Kurt Harvard. Gabriel Cuadri, el honorable diputado federal de la alianza putrefacta de Claudio X González, el PRIANREDE, asegura que si llega a ser presidente de México en el 2024,
desaparecerá Pemex. El legislador acusado de homofóbico se aferra a sus aspiraciones, a sus suspiros por llegar a la grande, aunque en su primer intento solo obtuvo el 2.30% de los votos según el Instituto Federal Electoral en ese entonces. Así que, pues andan muy perdidos. Ahora imagínense que va a desaparecer Pemex. Esa no es la nota. La nota es que haya perdidos como Gabriel Cuadri, que siga considerándose posible candidato a la presidencia de la República en el 2024, Manuel. Pues, ¿cuánto dijiste? 2.3%, ahí la lleva, ahí la lleva. Yo creo que al paso que lleva allá en 2070, a lo mejor y queda en tercer lugar en la próxima elección presidencial. Gabriel Cuadri caracteriza ya no una candidatura presidencial, desgraciadamente sigue siendo diputado federal, pero lo preocupante no es Cuadri, sino la gente que apoya a Cuadri, porque aunque duela recordarlo, es cierto que Cuadri no llegó como un diputado plurinominal. Cuadri le ganó por voto popular a Pablo Gómez el día de hoy, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esa es una realidad. Y este tipo de comportamientos es muy estilo de lo que es el populismo de derecha, emplear cosas que realmente no tendrían ninguna fiabilidad en el presente, que no tendrían ninguna legitimidad, que no tendrían nada que fuese redituable para la economía de las y los mexicanos. Porque, oye, me estás hablando de desaparecer Pemex, perdón, pero en una de esas se hasta resucita Lázaro Cárdenas para darle un zape a Gabriel Cuadri. ¿Cómo vas a desaparecer Pemex? Ni siquiera sería viable desaparecer Pemex o tan siquiera transitar a una desaparición, pon tú en 2050. México tiene una gran bendición enorme, que es que podría extraer los pozos de los pozos petroleros y de los mantos por los próximos 50 años, día y noche, de forma ininterrumpida, y en 50 años se nos estaría acabando el petróleo de forma ininterrumpida, cosa que no pasa así, que además el presidente López Obrador avisoró de forma a tiempo, porque lo que estaba haciendo Peña Nieto era extraer sin control alguno para luego vender, y aquí la estrategia, que es la normal, la del sentido común, es extraer, producir y refinar nada más lo que necesitemos, porque en todo caso, ahí sí se iba a aplicar la que había dicho Peña Nieto de que se nos había acabado la gallina de los huevos de oro. Cuadri eliminaría todo lo que huela y todo lo que sea México. Quiere eliminar Pemex, quiere eliminar Oaxaca, Guerrero, Chiapas, dice que son un lastre para nuestro país. Él eliminaría cualquier cosa que fuese México porque odia México, esa es la verdad. Él se siente más cómodo en lo superfluo, en la imagen. Él se siente más cómodo en Finlandia, en Copenhague, en Bruselas, si tú quieres, que se vaya a Europa, a lo mejor y si logra ser eurodiputado. Y no solamente eso, también convergerían sus pensamientos ideológicos con los eurodiputados, con el odio profundo hacia la izquierda, con el odio profundo hacia la gente y con el odio profundo hacia los sectores más desamparados históricamente, no solamente de México, sino también de Latinoamérica. Un profundo ignorante diciendo que Salvador Allende era un dictador, pobrecito, y diciendo que Salvador Pinochet era un héroe, o cosas del estilo que en 2024 va a eliminar el AIFA para revivir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de Claudio X González. O sea, es un monigote Gabriel Cuadri. Sus ideas estrafalarias no están lejos de las de Ricardo Anaya, porque en esencia son exactamente las mismas, pero con la diferencia de que aquí juega la estridencia. ¿Cómo se vence un personaje como Gabriel Cuadri? Bueno, por sí mismo, se vencerá a sí mismo por la realidad, porque en este momento pregúntenle a Rusia o a Ucrania o a cualquier país de Europa si no va a necesitar el gas y el petróleo, con el que tanto se desearía una empresa paraestatal hacer y producir y refinar en tiempos tan difíciles, en un invierno que está próximo a llegar, Vicente. Mi querido Kurt Harvard, creo que Gabriel Cuadri es la representación en ocasiones estilo meme de esta visión de la oposición de defender los intereses de gobiernos y empresas extranjeras antes de reconocer y respaldar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de México. No me sorprende que diga que quiere desaparecer Pemex, que quiere regresar a la construcción
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Me sorprende, bueno, tampoco me sorprende, para ser sincero, que haya medios que lo tomen como referencia, pero es este personaje que con su voto y con su tiempo en tribuna, pues siguen promoviendo este discurso traidor a la patria. No le encuentro otra forma de plantearlo, Kurt. Sí, Vicente, justamente, Cuadri ahora está diciendo, barbaridades, ¿no? Que, pues, antes, no se decía tan abiertamente, ¿no? Pues jamás, antes el PRI y el PAN nunca dirían que querían vender Pemex. Siempre su idea es que queremos, por lo menos retóricamente, queremos salvar, Pemex, ¿no? Aunque realmente su meta era privatizarla, ¿no? Ahora, Cuadri está diciendo esas cosas abiertamente, como ese tipo de populismo de derechas que mencionó Manuel ahorita, ¿no? Pero nada, pensemos un momento cómo sería, ¿no? El asunto de vender Pemex, ¿no? Es decir, ¿cómo sería? Porque lo han intentado en otros países. Es decir, regalar los hidrocarburos de México en su totalidad a las empresas extranjeras, ¿no? Estadounidenses, españolas, italianas y más, ¿no? Regalarles la soberanía del país, ¿no? Mientras tanto, Cuadri vive en este mundo de fantasía donde se va a ganar más cobrando impuestos en regalías. Así, ¿cierto? Claro, tan fácil va a ser cobrar impuestos a estas empresas, ¿no? Que son expertos en evadir impuestos, ¿no? Que son expuestos en contaduría creativa para mostrar que en lugar de tener ganancias tuvieron pérdidas, ¿no? Tan fácil es cobrar regalías. Hemos visto con las empresas mineras en este país, ¿no? Que no pagan sus impuestos, que no pagan sus regalías que deben. Y ahora pretenden que regalando los hidrocarburos de México a las empresas transnacionales se va a ganar impuestos en regalías. Esa es una fantasía absoluta. Es una fantasía muy peligrosa, total, pensando eso, ¿no? Y no solamente eso. Un país no va a tener nada de soberanía si no controla su propio sistema energético y alimenticio, como muchas veces se han mencionado desde la 4T, ¿no? Es decir, ¿qué tal, no? Con Iberdrola, ¿no? Con Repsol en control de la producción de petróleo en este país, ¿no? Subiendo los precios cuando quieran, ¿no? Gasolinas a 2, 3, 4 veces el precio, ¿no? Devaluación del peso, inflación ahí, porque las multinacionales controlarían todo, ¿no? Y si controlan esto, controlan obviamente sus derivados, ¿no? Y la producción que va también para la red eléctrica, ¿no? Si ellos no quieren producir, si el gobierno intenta ponerles un impuesto, pueden dejar de producir, ¿no? Entrar en huelga de producción, porque las multinacionales controlarían los hidrocarburos, ¿no? Es un muy mal chiste eso, ¿no? Y llegaría a un escenario distópico donde México sería totalmente a la merced de esas multinacionales y los precios que ellos quisieran cobrar y los impuestos que ellos quieran pagar o no, ¿no? Y luego, para llenar este enorme boquete presupuestario, obviamente, pues recortarían servicios públicos, recortarían todo lo que quedó del sistema de bienestar. Eso tendría que cortarse porque ya no habría ingresos para sustentarlo, ¿no? Una distopia total lo que está proponiendo Cuadri en todos los sentidos. No más hay que ver ahorita, ¿no? El presidente Biden en Estados Unidos suplicando a las empresas petroleras de por favor, bajan los precios de las gasolinas, ¿no? En las gasolineras de Estados Unidos, porque Biden no lo controla, porque son empresas privadas ahí, ExxonMobil, Shell y todos ellos. Ellos deciden porque son sus gasolineras y son sus gasolinas, ¿no? Sería un desastre absoluto en todos los sentidos, ¿no? Pero atención y mucho ojo, ¿no? Porque esos tipos de disparates, tipo Cuadri, ¿no? Ellos bien saben que esas cosas no van a prosperar en el corto plazo. La idea es sembrar esas ideas para el largo plazo. Por si entrar en algún momento un gobierno realmente de ultraderecha en México que intentara aplicar algo así, ¿no?
Por eso, por ejemplo, disparates como esto de Alito, del PRI, de regalar armas a la gente, ¿no? No va a prosperar ahorita, ¿no? Esta idea filogringa, ¿no? De tener una sociedad armada, ¿no? Mismo tipo de ideas, de populismo de derecha. La idea es sembrar ideas ridículas, pero que con el tiempo llegan a ser plausibles, ¿no? Eso es lo que hicieron en Estados Unidos en la ultraderecha. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas y pararlas en seco, ¿no? Desde que empiezan a formar parte de un debate donde, pues, donde no merecen estar, ¿no? A ver, Kurt, hablemos de Nuevo León y no necesariamente de Samuel. Yo sé que es lo que les cala que no hable uno de ellos, pero qué rápido, con la lluvia de ayer, fue ayer, ¿no? Creo que sí fue ayer que llovió en Nuevo León. Por fin llovió sabroso en Nuevo León. Qué rápido se fue del gracias Samuel al gracias Andrés. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador firma un decreto, así lo anuncia junto al secretario de Gobernación y las autoridades de Conagua, para apoyar con lo que Samuel García ha sido incapaz o poco efectivo de resolver, mi querido Manuel, un decreto que creo que exhibe la falta de pericia política o la falta de pericia punto del que hoy es gobernador de Nuevo León, pero creo que es muy sesgada esa presentación al tema, pues porque al final es mi opinión y es punto y aparte, Manuel Pedrero. En el norte trabajan, en el centro administran y en el sur están de flojos. Esa fue la frase que va a perseguir a Samuel García durante el resto de su vida. Y es justamente esa frase la que cito el día de hoy para decirle que es justamente un hombre del sureste, del sur, en realidad dos, porque también está dentro de esta operación el secretario de Gobernación, dos sureños, dos tabasqueños, dos de los flojos, le vinieron a resolver este problema que había convertido por su falta de capacidad en una crisis. Hoy los neoloneses, con este decreto, Vicente, Kurt, tienen garantizada el abasto del agua por lo menos por los próximos 10 años. Una década. Ayer, fíjate lo grave, porque insisto, a veces lo que me preocupa no son los políticos, sino la gente que sigue a los políticos. Como decía Obregón, cuidado con los que tienen iniciativa. Bien lo decía Obregón. Y veo un montón de gente en Instagram agradeciendo a Samuel García como si fuese una deidad, como si fuese una especie de Rose del Titanic, abriendo los brazos mientras cae el agua del cielo allá en Nuevo León, subiendo historias diciendo gracias Samuel, como si fuese una especie de Tlaloc. Yo digo, bueno, por ese motivo es justo que ganó, por la frivolidad y por la poca explicación de conciencia social que puede tener el estado de Nuevo León, en el que fue sometido a este fenómeno que ha llegado, y lo tengo que decir, ha llegado para quedarse, porque si funcionó una vez, puede funcionar otra vez, que es el TikTócrata. Samuel García es un hombre que incursiona en la tiktocracia, un mandatario que no ejerce el poder sobre su gobierno o la población, sino a través de las redes sociales. Bueno, ¿cuál era la gran solución de Samuel García? Pues robarle el agua a Coahuila en Arteaga, en un cañón donde según era un cañón virgen y estaba todo grafiteado el cañón, perdón, pero esos grafitis no creo que sean pinturas rupestres de hace 4,000 años. No, no, terrible lo de Samuel García, terrible que se haya alargado tanto esta crisis, esta situación. Terrible porque también en cierta parte corresponde no solamente a la concentración y al monopolio del agua, sino también en un gran, y hay que decirlo, también sobre el tema de la concientización del agua, pero carajo, no puedes proponer cuando la gente, deja tú que ya no se esté bañando, ya no tiene nada de qué beber, le digas, la solución es que en este momento ahorremos agua. Pues ¿de dónde se va a ahorrar agua si no hay agua? No sé si ya lo viste, Vicente, Kurt, pero es como el video del
primer ministro, del presidente español, Pedro Sánchez, que la forma para ahorrar energía era no usando corbatas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos en la era de la caquistocracia, estamos en la era donde ya no se piensa, estamos en la era de la frivolidad, y cuando tienes un contraste como el de dos hombres tabasqueños, el de dos hombres del sureste, que lo voy a seguir diciendo, Tabasco, fíjate, nada más. Nuevo León estuvo dale y dale, no, nos vamos a independizar, que nuestro PIB, bueno, váyanse con el PIB a los gobernantes que tanto lo andaban presumiendo. Si el Producto Interno Bruto de Nuevo León es lo que es, pues es gracias a su pueblo, no gracias a los gobernantes, es gracias a los empresarios, ya que son un estado fronterizo. No es el caso de la Ciudad de México ni del Estado de México, que son el primero y el segundo Producto Interno Bruto de este país, y estaban dale y dale y dale que nos vamos a independizar y que vamos a ser una potencia económica. Veámoslo del otro lado. Si el día de hoy Tabasco se independizara, y son palabras de Octavio Romero, no mías, que Octavio Romero, el director de Pemex, dice y confirma lo que muchos creíamos, que Tabasco produce el 50% del petróleo a nivel nacional. Si Tabasco se independizara, sería una potencia regional económica y un país petrolero. Y no solamente eso, gracias a la bendición del Golfo, de los manglares, de la jungla, de la selva, y también, por supuesto, de los pantanos de Tabasco, nunca faltaría el agua, y es justamente esa agua y la del todo el sureste que va a abastecer al norte y al centro. Y aquí no estamos regateando absolutamente nada, porque antes de ser tabasqueños, entendemos que somos mexicanos. Ojalá se empiece a creer esto también en todos los estados, que no se identifiquen de la misma manera, Vicente. Armonía nacional lo llamaría yo. Kurt Harvard, y le ofrezco una disculpa a las personas que nos están viendo y escuchando, y a ustedes incluso, si llego a interrumpirlos, Manuel o Kurt. A veces es complicado escuchar correctamente con la música, con las voces de este centro histórico de la Ciudad de México. Les ofrezco una disculpa. Kurt Harvard, pues le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Con el decreto de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, queda de manifiesto que la agenda política se establece en la mañanera, que los temas de coyuntura se resuelven en la mañanera, que, bueno, que muchas cosas ocurren desde la mañanera en Palacio Nacional, al menos así lo entiendo, Kurt. Sí, precisamente, hemos hablado de eso en otras mesas, ¿no? De la importancia de la mañanera, ¿no? Incluso Pablo Iglesias recientemente ha hablado de cómo la mañanera va a ser tema de muchos tesis de doctorado, y como muchas personas en el mundo están poniendo la mira después de 3, 4 años en el asunto de la mañanera, es decir, no solamente como asunto de comunicación, sino además de debate y de gobernar, ¿no? Incluso Violeta lo mencionó en la columna que leíste al principio de esta mesa. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? Recuerdo muchas voces al principio que decían que la mañanera nunca iba a durar más de 1 año, 2 años, ¿no? Que el presidente se iba a cansar, que el público se iba a cansar, que los medios se iban a cansar. Todo lo contrario, obviamente. En el tema del agua, pues antes que nada, pues desde Oaxaca, pues los del sur siempre se han cansado mucho con este tipo de argumentos, ¿no? Que todo se hace desde el norte y el sur no sirve para nada, de los Samueles y los Cuadres del mundo. Entonces hay un elemento de karma ahí en el asunto que estamos viendo. Obviamente uno no quiere que nadie de ninguna parte sufra por cuestiones de agua ni nada más, ¿no? Pero como bien dice Manuel, esos tipos de temas tienen que ser asuntos nacionales, ¿no? Y no tender a ese tipos de regionalismos que pueden ser muy peligrosos a largo plazo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el asunto de Italia, donde incluso hay un partido político, la Lega del Norte, ¿no? Que reivindica los derechos del norte y quieren separarse del sur y los estragos que han causado, ¿no? Y creo que el asunto del agua desnuda el hecho que esos temas son temas nacionales, ¿no? Y tienen que ser vistos y tratados como tales, ¿no? En cuanto al decreto presidencial, lo veo bien.
pues ante la incapacidad de Samuel de pues, tomar las riendas del asunto, ¿no? Y veo bien el asunto del decreto, que va a tomar medidas federales, además de ayudar con la construcción de infraestructura necesaria, ¿no? Como presas, acueductos, cosas así, ¿no? Eso lo veo bien. Sin embargo, yo creo que es muy importante ir más allá de eso, ¿no? Y ver el asunto de los permisos de agua en el país, ¿no? Que desde esta horrible ley de aguas nacionales del año 92, ¿no? De Salinas de Gortari, ¿no? Pues hemos visto una creciente privatización del agua, ¿no? Algo que, según el artículo 4 de la Constitución, ¿no? El artículo 27 también, es un derecho del público de tener agua suficiente para su vida, ¿no? Algo que no está siendo respetado a través de esta ley del 92, ¿no? Unos 75% de las licencias en México se han expedido desde esa ley. Hubo un enorme, eso de sacar permisos ya por la puerta, ¿no? Incluso hay todo un ecosistema aquí de abogados, ¿no? En el país, cuya función es conseguir derechos de agua para empresas, ¿no? Entonces hace que es muy difícil negarle un permiso a alguien, aunque este permiso vaya a ser tal vez mal usado o no usado para su fin original o revendido, ¿no? Entonces tenemos ahora una situación en el país donde grandes empresas multinacionales como Coca-Cola y Danone, etcétera, etcétera, pero también nacionales, acaparan mucha agua en este país, más de lo que necesitan, ¿no? Entonces, los top 15 empresas, por ejemplo, ahí en Nuevo León, usa 40 veces más agua que lo que está asignado para el uso doméstico, ¿no? Eso no puede seguir así, ¿no? En México hay todo un asunto de millonarios de agua y son nombres muy conocidos, ¿no? Salinas Pliego, o Alonso Ancira, Germán Larrea, Daniel Chávez Morán, los del Excaret, es decir, personas que con muchos derechos de agua, o personales o sus empresas, pues acaparan muchos derechos de agua, ¿no? En situaciones donde, pues ahora hay una sequía en varias partes del país, ya de por sí 40% de México, el territorio es árido o semiárido. Eso es algo que va a seguir pasando. Eso no solamente es un asunto ahora de Nuevo León y basta. Es algo que va a seguir pasando y pues en otras partes del país y con más y mayor frecuencia. Y hay que enfrentar eso. Entonces, el decreto presidencial lo veo bien, pero yo creo que tenemos que ver urgentemente el asunto de las aguas nacionales. A mí me gustaría ver esta ley revocada y que se haga una nueva ley que respete los derechos públicos, comunitarios, indígenas y de consumidores domésticos del agua, y que no sea acaparado por grandes empresas que muchas veces tienen incluso permisos a más agua de lo que usan, pero acaparan ese derecho, ¿no? Y luego dicen, bueno, vamos a ceder 20% de nuestra agua, ¿no? Bueno, primero no es su agua, ¿no? Es una concesión que tienen, no es su agua. Y luego se pregunta, ¿para qué tienen derechos de más? ¿Para qué tienen permisos de más? ¿No? ¿Qué están haciendo las refresqueras, los embotelladores de cervezas y demás en una situación de sequía en el país? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Son cosas que vamos a tener que ver urgentemente a mediano o largo plazo, porque ese es un problema que no va a desaparecer, al contrario. Mire, desafortunadamente perdimos la conexión con nuestro queridísimo compañero Vicente Serrano. Me comenta que estaba lloviendo por allá, en las inmediaciones del centro histórico. Lo saludo y me despido. Me despido, querido compañero, escritor y periodista Kurt Hartberg. Te saluda con mucho gusto Antonio Ruiz y te saluda con mucho gusto también queridísimo Manuel Pedrero, gran analista y vamos, analista político, Manuel Pedrero, gran compañero, alguien que se pone siempre las pilas y se pone pues con nosotros para enfrentar precisamente esas problemáticas de desinformación. No me queda pues más que agradecerles por participar en esta mesa a nombre de Vicente Serrano y a nombre de Sin Censura. Les digo, desafortunadamente perdimos la comunicación con él, pero pues permítanme despedirme de ustedes y pedirles que por favor nos compartan sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Hay muchos mensajes en el chat, y eso es lo importante, que podamos dar respuesta a estos mensajes. Primero te pido a ti, Kurt, que nos des tus redes sociales, por favor.
Sí, muchas gracias. Ahí estoy en Twitter como @KurtHackbarth, ¿no? Ahí está como mi nombre aparece, KURTHACKBARTH, ahí. Ahí estoy en Twitter, activo. También nos pueden encontrar, tenemos un editorial, como hemos dicho varias veces, un editorial que se enfoca en literatura oaxaqueña y no solo. Ahí está Matanga Taller Editorial en Facebook y en Instagram, ¿no? Y ahí estamos por sacar una segunda edición de la novela Centraleros que trata la central de Abastos. Entonces ahí, pues, para que estén pendientes de nuestras nuevas publicaciones y estrenos. Gracias. Gracias a ti, queridísimo Kurt Hackbarth. Y pues déjame también pedirte a ti, Manuel Pedrero, que nos compartas tus redes sociales, tus canales, para que la gente te vea y te siga. Yo te sigo, yo te veo, mi querido Manuel, y pues te agradezco también que te hayas sumado a esta mesa de análisis, mesa de trabajo de Sin Censura, querido Manolo. Al revés, querido Toño, gusto en saludarte. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de vernos nuevamente. Te envío un fuerte abrazo y también un gusto, señor Kurt, aquí a la orden, y un gusto compartir mesa con usted. Nos encuentra en redes sociales, en todas, como Manuel Pedrero, principalmente en YouTube. A las 4 de la tarde el día de hoy tenemos noticiero en vivo. El día de hoy vamos a hablar de la nueva serie documental que Netflix va a sacar sobre el caso Israel Vallarta y Florence Cassés. En ese documental aparece Felipe Calderón, el propio Loret de Mola, Florence Cassés, Arturo Saldívar y Laura Barranco. Vamos a entrevistar en vivo y en directo hoy en exclusiva a Laura Barranco, quien participó en este documental de Netflix, para saber cuál va a ser la visión, la postura y si Netflix le va a limpiar la carita a Carlos Loret o, sin embargo, si sea un documental transparente y directo. Hoy a las 4 de la tarde en vivo en el canal de YouTube Manuel Pedrero. Muchas gracias y nos estaremos viendo muy pronto. Abrazo a todos, bonito fin de semana. Así es, Manolo. A mí cuando me llegó el teaser de ese documental dije, ¿qué? ¿Netflix está haciendo el montaje de un montaje? Híjole, vaya que les preocupa eso de haberle subido el precio a las suscripciones y que ya no mucha gente esté buscando esa plataforma. Pero te saludamos con mucho gusto, mucha suerte con este análisis del nuevo documental de Netflix. También nos lo vamos a aventar, ¿por qué no? Para ver de qué hablan y a ver cómo se queja Calderón, porque precisamente en el teaser ponen allá a Calderón como si fuera un líder, ¿no? Así que se queja y que dice, yo no voy a permitir que Sarkozy o el gobierno francés nos pisó. Ay,